¿Qué estamos discutiendo cuando discutimos el proyecto de reforma a la ley de medios? Se dicen unas cosas, se dicen otras. Bueno, vamos a tratar de aportar desde Canal 4 Martínez una visión alternativa. Porque en realidad los medios de comunicación social tienen una larga historia en la Argentina que tiene que ver con nuestros verdaderos derechos ciudadanos. Veamos. En primer lugar, los legisladores, algunos de ellos, hacen quejas o cuestiones que tienen que ver con la metodología, con las formas. Yo quiero traer a la memoria una coincidencia histórica que en las clases de seguridad social siempre abordo. Una discusión formal similar padeció la Argentina cuando se aprobó la Constitución Nacional de 1949. Se discutía si la reforma debía ser otorgada por 2/3 de los presentes o del Congreso. Lo cierto es que esta discusión fue creciendo y sirvió para crear la crispación social que devino finalmente, entre otras cosas, en lo que fue el golpe de Estado de 1955. La paradoja fue que los mismos legalistas que en el 49 cuestionaban las formas de la Constitución que se había aprobado, no tuvieron empacho en ser parte de una convención constituyente de facto convocado por el gobierno de Aramburu y derogaron la Constitución del 49 reponiendo justamente la Constitución del 53 incorporando un artículo del 14 bis. Las formas dejaron entonces de tener sentido porque se trataba del fondo. ¿Y por qué cuento esto? Porque la Constitución que se derogó formalmente por críticas formales y que dio lugar a reinstalar la Constitución del 53 protegía los derechos sociales, protegía la titularidad de los recursos naturales para todos los argentinos, la de los servicios públicos, el derecho a la vivienda, a la dignidad. Era el constitucionalismo social en la Argentina. Cuando se desprotegió, cuando se cambió, dio lugar a que a partir del 55 se fuera endeudando la Argentina, luego se exacerbara este endeudamiento dando en garantías después del golpe del 76 los servicios públicos nacionales, incluidos YPF, para terminar entregando vía privatización lo que era de todos los argentinos. O coincidencia, lo que desprotegió la reforma constitucional que tuvo lugar por críticas formales fue lo que fue saqueado a partir del golpe del 76. Y con la ley de medios vamos a mostrar en el caso concreto de las AFJP que algo parecido puede pasar si no advertimos que el fondo es más importante y que el árbol de la metodología con el que se quiere tapar la discusión central no debe esconder la protección de los derechos de todos nosotros, los ciudadanos de este país. Esta es una ley muy importante y debemos calificar la discusión y no quedarnos en cuestiones rituales o de procedimiento. Para abordar el proyecto de ley de medios audiovisuales, como una cuestión previa debemos analizar el contexto en el que se da esta discusión. No debemos olvidar que el golpe de 1976 fue un golpe entrópico. ¿Qué quiere decir entrópico? Desorganizó para someternos. Y justamente partió de un gran sofisma. Quienes dieron el golpe para desorganizarnos se llamaron a sí mismos proceso de reorganización nacional, cuando venían a ser todo lo contrario de lo que se anunciaba. De allí que es muy importante que despejemos y analicemos las palabras tal cual se usan, porque no siempre significan lo que parecen. Por ejemplo, se llamó ley de solidaridad previsional a una ley absolutamente insolidaria que conculcaba el derecho de los jubilados. O se llamó ley de flexibilización laboral a la ley que precarizaba el empleo y facilitaba los despidos. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del rol de los medios? Vamos a tomar un caso concreto, el de las AFJP, para evitar esta lógica de creer que las críticas son meramente ideológicas. Veamos la matriz sobre la que se asienta como pilar del orden mundial los medios de comunicación en el mundo y aquí en Argentina para más seriamente y en un caso concreto analizar de fondo cuál es el bosque que realmente estamos discutiendo. Analizar el rol que cumplieron los medios de comunicación en un caso concreto, que es el de las FJP, va a ser muy ilustrativo para darnos cuenta qué es lo que se está discutiendo, por qué tanta resistencia a cambiar una ley. En realidad, su propaganda, la desinformación a la que nos sometieron en este tema concreto de las FJP y la ausencia de
periodismo de investigación, son el nudo gordiano, que es lo que debemos cortar y que debemos cambiar para recuperar nuestra libertad. ¿Cuál es la matriz? Debemos recordar que hubo un rol cumplido por los golpes de Estado en la Argentina, no fueron inocuos, cumplieron un rol muy claro. La revolución llamada libertadora, la de 1955, tras derrocar al gobierno constitucional del general Perón, incorpora inmediatamente a la Argentina al fondo militar, es decir, nos somete a uno de los pilares del orden internacional, que es el pilar financiero. Simultáneamente, nos incorpora al otro pilar del orden internacional al alinearnos con Estados Unidos. Y a su vez, Aramburu, en el 55, privatiza los medios de comunicación, iniciando así nuestro sometimiento cultural, el tercer pilar del orden internacional, que son los medios de comunicación y la propaganda. ¿Por qué? Porque en realidad nos incorpora a una contracultura que va a ser muy nociva. Recuerdo que hasta allí había nacido Canal 7 en el gobierno del general Perón y las radios estaban manejadas comercialmente por el sector privado y las cadenas de noticias eran propaladas o sostenidas por el Estado Nacional. Esto es lo que de cuajo cambia el golpe de 1955 y a partir de ahí nace esta historia que hoy estamos discutiendo. ¿Cómo es la matriz dependiente? Claro, cuando uno habla de matriz dependiente suelen creer algunos que estamos en desvaríos ideológicos o en cosas que son antiguas o que ya no ocurren. Bueno, yo voy a tratar de mostrar cuán vigente está esta matriz dependiente y qué necesario es liberarnos para ser felices, nada más que para ser felices. En 1957, el golpe militar de Aramburu crea la televisión privada por un decreto, el 15.460 de ese año. En el 58, pocos días antes de entregarle el poder a Frondizi, quien había sido elegido como nuevo presidente ya en democracia, el mismo Aramburu, por un decreto, entrega o adjudica las licencias de televisión a las tres cadenas norteamericanas, a la NBC, a la CBC y a la ABC. Ya la matriz contracultural se institucionaliza. Pasan los años, en 1973 el pueblo elige a Cámpora y luego a Perón en un corto interregno, gobierno que declara vencidas las licencias privadas de los canales 9, 11 y 13. Se reasume la titularidad por parte de lo público de los canales de televisión. Golpe del 76, derroca a ese gobierno constitucional e inmediatamente las tres Fuerzas Armadas, cada una de ellas asume la conducción de uno de los tres canales. Ya en 1980, todavía en el gobierno militar, obviamente, Videla encabeza la Junta Militar, se dicta la ley que hoy se está discutiendo y que se quiere derogar, la ley 22.285. Es una ley justamente del golpe militar de 1976. En 1989, y esto es lo interesante, ya en el nuevo gobierno constitucional asume Carlos Menem, la ley Dromi modifica el artículo 45 de esa ley del proceso militar y agrava la situación, da lugar al nacimiento de los multimedios.